el sentir puede quedar marginado. Bueno, en la artificiosidad, por ejemplo, del gusto, que es gustar, que es, ¿no?, tener una sensación X y no sé qué, lo axiológico, ¿dónde estaría? Bueno o malo es totalmente cultural, axiológico. Axiológico es decir, ¿qué quiere decir? La dimensión absoluta. La dimensión absoluta está en la gratuidad. Siempre que hay gratuidad hay dimensión absoluta. Siempre. Ya os he dicho que no conectéis dimensión absoluta con un Dios. Vale, por tanto, por ejemplo, en el gusto mismo, ¿no? Sí. La dimensión absoluta, o sea, la gratuidad del gusto, Sí. no es que sea salado, amargo, yo que sé, ácido, no es eso, no es eso, es el juego. Es exacto. Es el juego. Es el juego que el cocinero hace. El cocinero hace y que te trasplanta tu gusto a unas sutilidades que no son necesarias para vivir. Y que te Sí. está poniendo en contacto con las calidades de las cosas que son, independientemente de que te den a ti. Ayer leía cómo concebían los griegos la cultura en la comida. Y curiosamente, lo crudo era incivil. Lo asado era primer grado de civilización. Y lo cocido era lo civil. De manera que en los sacrificios a los dioses, pues menos en el de Dionisio, que algunas veces comían carne cruda, porque Dionisio significaba que rompía las fronteras de lo cotidiano y lo no cotidiano, por tanto una manera de significarlo era comer carne cruda. Los restantes habían dos pasos. El primer paso era con espetones asar según qué trozos de carne y comerlos, pero luego el resto, que se repartía entre la gente, que podríamos decir era la comunión, se cocía. Bueno, pues el cocido tenía para los griegos un aspecto de cultural, absoluto, etc. De la gratuidad, de ese aspecto gratuito, casi que no se puede hablar, no se puede decir qué es exactamente. No se puede. Bueno, se puede decir más o menos cómo, si tienes gracia, llegarás. El cocinero te puede explicar cómo hacer una cosa, pero te faltará la gracia o el salero para que te salga bien, ¿no? Pues igual. Porque es difícil. Lo que es difícil hoy en día, al menos, o al menos aquí donde vivimos, es diferenciar entre lo que puede ser gratuito y lo que puede ser necesario, ¿no? O si siempre es... Porque claro... Pues es difícil, a veces la diferenciación es sutil, pero en general no es tan difícil. Mira, si va en provecho propio, no es gratuito. Provecho propio o de los tuyos, o de tu país, si eres una patriota. No es gratuito. No es gratuito. Cuando tú das y no recibes, es gratuito. O dicho con un lenguaje más castizo, cuando haces el primo así, pero bien hecho, es gratuito. La pregunta me parece... Sí. Aún tengo problemas con el sexto sentido. Aunque tenga mucha tradición esta idea, mucha. Pero entidades cognitivas, ya sea en el mundo biológico o inteligencia artificial, se nos puede decir que tienen sensores, procesadores y efectores. Entonces, claro, los sentidos normales los referimos a los sensores. Y la mente entonces sería procesamiento de información, procesador. Sí. Pero no veo bien cómo esto cuadra con lo que tú estás diciendo de sexto sentido. No lo veo. La mente no sería solo procesador, Nuestra mente no es configurador.
Nuestra mente es configuradora, no solo procesadora. Sí, no, bueno, pero yo he hablado de esa triada de sensores, procesadores y efectores, ¿no? Y entonces, ¿dónde queda la mente? Solo queda procesador, no en sensor. O también es un sensor. Claro, tú tendrías que decirlo, pero esto no lo veo. Esto precisamente no lo veo. Tú tienes que decirlo, claro. No es. Utilizando el ejemplo que pones tú, una máquina tiene los sensores, claro. Pero si no está conectado con el procesador y el procesador no están los sensores, aquí el sensor no funciona. No, de acuerdo. ¿No? Pues nuestra mente es procesador y es conformador, y los sentidos y la mente, los sentidos están aquí. Los sentidos, esto es el aparato, pero los sentidos están en mi cerebro. Bueno, sí, pero los sentidos se refieren a recepción de información. Es un input, es recepción de información. La recepción de información está aquí también. No, yo diría que llegaría, por ejemplo, me llega hasta la pupila, y entonces ya viene el procesamiento que llega hasta la parte occipital del cerebro. Por ejemplo, en el sentido de la vista, ¿no? Pero es ahí donde pongo la frontera, tengo que poner en un sitio. Si hacemos conceptos, tenemos que tener límites de los conceptos, ¿no? Bueno, pero fíjate, es que hay que poner los límites, los conscientes, claro. y ser consciente de que los límites son artificiosos y corregirlos, o sabiendo que son artificiosos. Entre el sensor humano y el procesador, el proceso empieza ya en el ojo. En la recepción ya hay proceso y se termina en el cerebro. Y si el ojo ya procesa, es porque el cerebro procesa a través del ojo. Es todo un paquete en que no se puede separar. Ya, pero sin embargo se pueden hacer analíticamente esas distinciones, ¿no? Porque yo puedo decir, si esto me llega hasta la retina, en el caso del sentido visual, pues tengo por ejemplo, un fallo en la retina. Esto sería un fallo de un sensor mío, ¿no? Pero si tengo un fallo en el cerebro occipital, entonces esto ya es un fallo del procesador, ¿no? Que probablemente distorsione mis imágenes. Evidentemente que se pueden hacer diferenciaciones, análisis. Sí, pero tú también las haces. Incluso importancias o no importancias. Y después de haber hecho todas esas diferenciaciones, decir que todo funciona junto. Claro. Y tú sabes que una de las quejas que hay de la medicina actual es que nos tratan como si fuéramos un aparatito, y mira solamente esto, y lo demás claro. Te ponen colija, y el otro mira al otro, y es un todo, ¿no? Sí. La dificultad que surge es si hasta qué punto las máquinas pueden llegar a eso o no. Pues es que en el mundo físico a los sensores, les corresponde algo, les corresponden ondas de cierta naturaleza, y entonces a la mente que le correspondería si fuera un sentido, ¿me entiendes? Es decir, hay una parte de lo que llamamos el entorno, unas propiedades del entorno que corresponden a los sentidos normales. Más bien diría yo al revés, que son los sentidos los que seleccionan cosas del entorno. Fíjate, no hay un mundo de objetos, de acotaciones hechas, sino mi cerebro y mis sensores las hacen. Y las mías no son iguales que las de la garrapata. No, eso está claro, pero aunque... Bueno, pues si está claro, quiere decir que no está ahí, que está aquí. No, sí que está aquí. Lo que pasa es que mi retina o mi ojo selecciona. Selecciona una parte y otras cosas no las ve. No ve rayos infrarrojos, por ejemplo. Eso no lo selecciona. No, pero no solamente ve una parte, sino que configura esa parte. Configura. Podríamos decir, hasta cierto punto, que construye lo que ve. Bueno, más allá, no sé si se puede ver. Y ya veo que la gente está inquieta porque son las... dos cosas. Hoy es el último día, ¿no, Mariano? Y por tanto, seguramente querías decir que el año que viene a lo mejor continuamos el Dharma. Yo con mi gusto sí que continuaría con el Dharma, porque realmente... Y luego, no, lo otro, un momento.
es que este año se nos ha ocurrido que pues como acto del final de curso